Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos todos los secretos y chismorreos del mundo del espectáculo, y hoy, amigos míos, tenemos un tema que va a dar mucho que hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el misterio que rodea a una de las parejas más queridas y a la vez más enigmáticas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han leído bien. Hoy vamos a explorar a fondo esa chispa que surgió en Senkalkapm, esa química que traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero, o al menos, en la magia de una buena historia. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Qué es lo que realmente sabemos de su relación? Y lo más importante, ¿qué es lo que Hande Erçel está revelando sobre Kerem Bürsin que no conocíamos hasta ahora? Antes de que nos lancemos de lleno a desentrañar todos estos secretos, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubriendo los entresijos del mundo del espectáculo, por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, dejen su like si les gusta lo que ven. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el universo Hande y Kerem. Desde que Senkalkapm conquistó nuestros corazones, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en un fenómeno global. Su interpretación de Eda y Serkan, dos personajes opuestos que se enamoran contra todo pronóstico, fue simplemente irresistible. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Y claro, con el éxito llegaron los rumores sobre un romance que iba más allá de la ficción. Durante meses, Hande y Kerem negaron cualquier relación sentimental, insistiendo en que eran solo amigos y compañeros de trabajo. Pero la verdad es que las señales eran evidentes. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos cómplices, todo apuntaba a que había algo más que amistad entre ellos. Las redes sociales estallaban con cada foto, con cada vídeo, con cada comentario que insinuaba un romance. Los fans, ávidos de confirmación, analizaban cada detalle, buscando la prueba definitiva de que su amor en la pantalla se había hecho realidad. Recuerdo perfectamente la locura que se desató cuando alguien capturó un vídeo de ambos en una cafetería, compartiendo un croissant con una complicidad que solo dos enamorados pueden tener. La cafetería se convirtió en un lugar de peregrinación para los fans. Y entonces llegó el anuncio oficial. Durante unas vacaciones en las Maldivas, Hande y Kerem publicaron fotos juntos, confirmando lo que todos sospechábamos: estaban enamorados. La noticia causó furor en las redes sociales. Los fans celebraron el romance inundando las plataformas con mensajes de felicitación y cariño. Parecía que el mundo entero se alegraba por la pareja. Se organizaron fiestas virtuales, se crearon hashtags especiales, y hasta se compusieron canciones en su honor. El Anker, como cariñosamente les llamaban sus seguidores, se había convertido en la pareja del momento. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis. Se decía que la presión mediática, la incompatibilidad de agendas y las diferencias personales habían terminado por desgastar la relación. Aunque ambos actores negaron las especulaciones, los rumores persistieron. Los paparazzi se volvieron más insistentes, siguiéndolos a cada paso y buscando cualquier indicio de problemas. Se filtraron supuestas conversaciones con amigos cercanos, que alimentaron aún más el fuego de la especulación. Los foros de fans se dividieron entre los que seguían creyendo en el amor eterno y los que advertían sobre el inevitable final. Y finalmente llegó la confirmación de la ruptura. La noticia fue un jarro de agua fría para los fans, que habían depositado tantas esperanzas en la pareja. Muchos se preguntaban qué había pasado, qué había fallado. ¿Por qué Hande y Kerem, que parecían tan enamorados, habían decidido tomar caminos separados? Las teorías conspirativas no tardaron en aparecer, que si una tercera persona, que si problemas económicos, que si diferencias irreconciliables sobre el futuro de su relación. Lo cierto es que la ruptura fue un golpe duro para muchos, que sentían que su propio cuento de hadas había llegado a su fin. Aquí es donde la cosa se pone interesante. En los últimos meses, Hande Erçel ha concedido algunas entrevistas en las que ha hablado abiertamente sobre su relación con Kerem Bürsin. Y aunque no ha revelado todos los detalles, sí ha dado algunas pistas que nos permiten entender mejor lo que sucedió entre ellos.
Estas entrevistas han sido objeto de un intenso análisis por parte de la prensa del corazón y de los fans, que han intentado descifrar cada palabra y cada gesto de la actriz. Ande, siempre discreta y elegante, ha sabido mantener un equilibrio entre la sinceridad y la protección de su privacidad. Ande ha reconocido que la presión mediática fue un factor importante en el desgaste de la relación. La constante atención de los paparazzi, los rumores y las especulaciones afectaron tanto a ella como a Kerem. Les resultaba difícil mantener su privacidad y disfrutar de su relación de manera natural. Imaginen vivir cada cita, cada cena, cada paseo, bajo la constante mirada de las cámaras. Es comprensible que esa presión pueda afectar a cualquier relación, por sólida que sea. También ha hablado sobre la dificultad de conciliar sus agendas profesionales. Ambos actores tienen carreras muy exigentes, que les obligan a viajar constantemente y a pasar largas temporadas lejos el uno del otro. Esta distancia, según Ande, fue otro obstáculo que tuvieron que superar. Las relaciones a distancia son un desafío, y cuando ambos miembros de la pareja tienen compromisos profesionales que les impiden pasar tiempo juntos, la situación se vuelve aún más complicada. Pero quizás lo más revelador de las declaraciones de Ande es su reflexión sobre la idealización de la relación. La actriz ha reconocido que tanto ella como Kerem se sintieron presionados por las expectativas de los fans, que proyectaban en ellos la imagen de la pareja perfecta. Esta presión, según Ande, les impidió vivir su relación de manera auténtica y genuina. Es fácil caer en la trampa de idealizar una relación, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Pero la realidad es que detrás de la imagen perfecta que vemos en las redes sociales, hay personas reales con sus propios problemas y desafíos. En una de sus entrevistas más recientes, Ande Erçel fue preguntada directamente sobre qué era lo que más le había sorprendido de Kerem Bürsin durante su relación. Su respuesta fue bastante reveladora. Ande dijo que aunque Kerem es una persona muy extrovertida y segura de sí misma en público, en realidad es mucho más vulnerable e inseguro de lo que aparenta. Esta faceta de Kerem, según Ande, fue algo que la sorprendió y la conmovió profundamente. Esta declaración nos permite ver una faceta más humana y vulnerable de Kerem, que a menudo es percibido como un hombre fuerte y confiado. También ha revelado que Kerem es una persona muy sensible y empática, que se preocupa mucho por los demás. Ande ha contado que Kerem siempre estaba dispuesto a ayudar a sus amigos y familiares, y que era muy generoso con su tiempo y su energía. Esta cualidad de Kerem, según Ande, fue algo que la enamoró desde el principio. Es reconfortante saber que detrás de la fama y el éxito, Kerem sigue siendo una persona genuina y solidaria. Pero no todo fueron halagos. Ande también ha hablado sobre algunos de los desafíos que enfrentaron durante su relación. Ha reconocido que Kerem es una persona muy impulsiva y que a veces le costaba controlar sus emociones. Esta impulsividad, según Ande, fue la causa de algunas de sus discusiones y desacuerdos. Todas las relaciones tienen sus altibajos, y es importante ser honesto sobre los desafíos que se enfrentan. También ha mencionado que Kerem es una persona muy competitiva y que a veces le resultaba difícil aceptar sus errores. Esta competitividad, según Ande, generaba cierta tensión en la relación. La competitividad puede ser un rasgo positivo en algunos contextos, pero en una relación puede generar conflictos y resentimientos. A pesar de estos desafíos, Ande ha insistido en que guarda un gran cariño y respeto por Kerem. Ha dicho que valora mucho el tiempo que pasaron juntos y que siempre recordará su relación con afecto. Es admirable la madurez con la que Ande ha abordado el tema de su ruptura, demostrando que es posible mantener una relación cordial y respetuosa incluso después de una separación. La realidad es que las relaciones sentimentales son complejas y multifacéticas. Lo que vemos en las redes sociales o en la pantalla es solo una pequeña parte de la historia. Detrás de las sonrisas y los gestos románticos, hay personas reales con sus propias inseguridades, miedos y desafíos. Y es precisamente esa complejidad lo que hace que las relaciones sean tan fascinantes y a la vez tan difíciles de mantener. La historia de Ande Erçel y Kerem Bürsin es un ejemplo de ello. Su relación, que comenzó como un cuento de hadas, terminó por enfrentarse a la realidad del mundo del espectáculo y a las dificultades de una relación a distancia. Aunque su romance no duró para siempre, lo que sí es cierto es que dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y quién sabe, quizás en el futuro sus caminos vuelvan a cruzarse. El tiempo dirá. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y llegamos al final de este vídeo.
Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la relación entre Ander Cell y Kerem Bürsin. Como hemos visto, su historia es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. La presión mediática, las agendas apretadas y la idealización de la relación fueron algunos de los factores que contribuyeron a su ruptura. Sin embargo, también hemos podido conocer algunos detalles sobre la personalidad de Kerem Bürsin a través de las declaraciones de Ander Cell. Hemos descubierto que detrás de esa imagen de hombre seguro y extrovertido, se esconde una persona sensible, vulnerable y preocupada por los demás. Estas revelaciones nos ayudan a comprender mejor la dinámica de su relación y a entender por qué, a pesar de todo, siguen manteniendo un respeto mutuo. Gracias por acompañarnos un día más en nuestro canal. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros hemos disfrutado haciéndolo. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les ha parecido la relación entre Ander Cell y Kerem Bürsin? ¿Creen que volverán a estar juntos en el futuro? ¿Qué es lo que más les ha sorprendido de las revelaciones de Ander sobre Kerem? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. ¿Creen que la sinceridad de Ander al hablar de su relación es una forma de cerrar un capítulo o una señal de que todavía hay algo de esperanza? ¿Qué piensan de la presión que ejercen los fans sobre las relaciones de las celebridades? Quiero saber sus pensamientos. Y antes de despedirnos, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para nosotros. Si les ha gustado este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.